Mucho de lo que yo aprendí acerca de la predicación expositiva, tengo que reconocer, se lo debo al que fue mi mentor por más de 27 años, nuestro hermano que ustedes conocen, Pastor John MacArthur, y con quien trabajé en... La predicación expositiva es lo siguiente, es la predicación del texto bíblico en su contexto gramatical e histórico. Se trata de extraer y explicar el significado de cada texto en su contexto original, de tal manera que el sermón o la enseñanza, la lección, lo que sea, transmita fielmente a los oyentes lo que Dios quiso decir por medio del autor bíblico cuando ese texto fue escrito. Entonces, lo que estamos buscando cada vez que estudiamos la palabra de Dios y enseñamos la palabra de Dios es extraer lo que Dios y el autor bíblico, Dios a través del autor bíblico, el Espíritu Santo a través del autor bíblico quiso decir en el momento que él escribió ese texto o ese libro, o sea, epístola, lo que sea. Ese es el significado de la palabra, no buscarle algún significado totalmente fuera de lo que es el contexto, sino justamente buscar lo que el autor original quiso decir a la audiencia original. Ese es el significado. Y la Biblia se interpreta un pasaje a otro. Siempre es la Biblia la que tiene la última palabra. El punto es extraer y es hacerle decir a la palabra de Dios lo que es preciso, lo que Dios exactamente tiene en mente cuando inspiró por su espíritu a ese autor bíblico a escribir. Mucho de lo que yo aprendí acerca de la predicación expositiva, tengo que reconocer, se lo debo al que fue mi mentor por más de 27 años, nuestro hermano que ustedes conocen, Pastor John MacArthur, y con quien trabajé como copastor en la iglesia por poco más de 27 años, y realmente le debo mucho de lo que aprendí en términos de predicación a nuestro hermano MacArthur. Y veo que muchos hermanos alrededor del mundo le deben mucho a nuestro hermano MacArthur lo que él significó en sus vidas, preparándolos, estimulándolos para servir como pastores o maestros, estén donde estén. Y obviamente desde el comienzo de la iglesia, estamos notando la iglesia cristiana, la meta y la tarea insustituible de sus líderes fue justamente la enseñanza de la palabra de Dios tal como Dios la había revelado. En el capítulo 2 de Hechos, ya vimos esto, lo mencionamos varias veces, versículo 42, que los primeros cristianos, los primeros convertidos, esas 3.000 almas que ahí se mencionan, se dedicaban continuamente primero a la doctrina de los apóstoles, a la enseñanza de los apóstoles. Y ellos se convierten entonces en el patrón bíblico en el Nuevo Testamento de lo que la iglesia debe ser y hacer. Lo principal en el ministerio de la iglesia en términos de lo que es insustituible es trazar con precisión la palabra de verdad. Muchas cosas pueden pasar como secundarias, pero eso no puede jamás pasar a un lado, sino ser lo principal, lo prioritario en la vida de los líderes de una congregación. En ese versículo 4 del capítulo 6 de Hechos que leímos, los líderes de la congregación en Jerusalén dicen: nosotros, los apóstoles y los ancianos que ya existían, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dos tareas insustituibles. La oración, que apoya el ministerio, la diaconía de la palabra, la enseñanza, la exposición de la palabra. Y la función principal de todo pastor, quien es líder en la iglesia, es justamente, como Pablo lo menciona en 1 Timoteo 3:2, que sea apto para enseñar. Por sobre todas las cosas debe ser irreprensible. Y a partir de ese versículo 1, el versículo 2 dice que sea apto para enseñar. Es la única función que se subraya en esos requisitos para ser pastor ahí, que sea apto para enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñar la doctrina que fue revelada a los apóstoles por el Espíritu Santo, por medio del Señor Jesucristo. En otras palabras, que sea capaz de exponer la Escritura. Eso es primordial.
en la vida de una congregación. Explicar su contenido de tal manera que los oyentes la entiendan, vean sus implicaciones y apliquen sus verdades a su experiencia diaria. Eso es básico, es fundamental. Enseñar lo que Dios dice. Esto se logra por medio de 3 pasos simples y generales que quiero que simplemente que recordemos. 3 preguntas. ¿Qué dice el pasaje? Queremos saber el significado de cada pasaje primero. ¿Qué significa lo que dice en su contexto original? ¿Y qué implicaciones tiene para mi vida? Lo que buscamos es que la gente entienda lo que la Escritura dice, qué es lo que significa y que ellos vean implicaciones de esa verdad, lo que esa verdad tiene para su vida personal. Eso es lo que queremos hacer. Que cada uno aplique la Escritura a su condición, a su situación particular. No es que hay muchos significados, hay un solo significado, pero hay muchas aplicaciones de ese significado. ¿Por qué es importante predicar expositivamente? Y otra vez, expositivamente quiere decir predicar el texto bíblico en su contexto gramático histórico. Lo que el autor bíblico quiso decir en ese momento a la audiencia o al grupo al cual él se dirige. ¿Qué es lo que quiso decir? Eso es lo que estamos haciendo cuando predicamos expositivamente. Estamos exponiendo lo que el autor, lo que Dios por medio del autor bíblico está diciendo. Y eso es lo que buscamos. Enseñamos el texto bíblico en su contexto gramatical, en su contexto histórico, haciéndole decir al pasaje lo que el autor original quiso decir. Eso es predicar expositivamente. Entonces, lo que buscamos es predicar expositivamente lo que Dios nos enseña en su palabra, y lo hacemos, predicamos la palabra porque la autoridad de Dios domine sobre los creyentes, para que el señorío de Cristo sea exaltado y para que el poder transformador del Espíritu Santo lleve a cabo su obra por medio de su palabra. Los pastores que predican expositivamente, los pastores que predican a través de la Escritura, están enseñando a los oyentes, a los creyentes de esa iglesia, de esa congregación, la importancia de estudiar la palabra y los beneficios que tenemos de estudiar la palabra. Santiago, ustedes recuerdan, Santiago 3:1 nos recuerda: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El que se para a enseñar la palabra, cuidado. Que su vida no sea un reproche a la causa de Cristo, sino que sea todo lo contrario, que adorne la doctrina con su propia vida. No hay perfectos en el ministerio. Nuestro hermano MacArthur, que tuvo tremenda influencia en tantos hermanos, yo siendo uno de ellos, a través del mundo, a través de los años, ya tiene 85 años, está llegando ya al final de su carrera, como Pablo en 2 Timoteo, ha sido un hombre irreprensible. No ha sido perfecto, yo no soy perfecto, ningún hombre es perfecto, pero la meta es mantenernos en un estado de irreprensibilidad, de que suceda algo en nuestra vida o haya algo en nuestra vida que sea tropiezo para el resto de los hermanos. Y en ese sentido también nuestro hermano MacArthur ha sido un impacto en mi vida. La verdad, el Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo conservará el joven puro su camino? ¿Cómo? Guardando tu palabra. Y eso no es solo para los jóvenes, eso es para cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a mantenernos irreprensibles, puros? Guardando la palabra. Y el Señor sabe que cada día tenemos que confesar cosas, que no hay perfección.